Muy buenas, bienvenido a la segunda parte del resumen de la reunión final de Keeping Up with the Kardashians. Estoy muy contenta con la salida de la primera parte, que si no la has visto te la dejo aquí arriba. Comencemos con la parte a la que hemos venido. Kylie Jenner. Bueno, hay que reconocer que la entrevista ha tenido mucho jugo y no se han cortado en sacar los temas que más cola han traído durante estos años. Y entre ellos el del famoso título de la billonaria más joven hecha a sí misma, que Andy Cohen le preguntó directamente qué sentía sobre esto. Así que profundizando en el tema de Kylie Cosmetics, no se cortó en preguntar sobre si las inseguridades con sus labios fue lo que hizo que entrara en la industria de la belleza. You talked a lot about your lips and insecurities around them. Did that catapult you into the beauty industry? Y aquí finalmente confesó abiertamente que su inseguridad por tener unos labios finos vino sin que nunca se hubiera percatado mucho de ello. No es que fuera un complejo de siempre, no existe, pero bueno, por lo que comenzó su inseguridad con los labios y su obsesión por perfilarlos para que parecieran más grandes. Y Kris Jenner volvió a hacer de Kris Jenner. We should name a lip kit after him. Think about it Yeah, now. you should do a collab with Kylie. La verdad que resulta irónica la historia, pero hay muchos casos similares de personas que se han dedicado a profesiones por dificultades o empresas que han surgido por contratiempos, y quizá me dé por hacer un vídeo de estos míos tipo de los de fanatismo extremo sobre esto, que yo tampoco he podido evitar hacer de Kris Jenner. Otra de las personas que han pasado por el programa fue Tyga. Le preguntó por él y ella dijo que son amigos, pero que si se cruzan, que mantienen la cordialidad y poco más, que obviamente le desea lo mejor y que cada uno lleva su vida. Por quien le preguntó a un seguidor del programa es por Travis, que por qué no ha participado en el programa, y Kylie dijo: I don't know. I guess sometimes he didn't want to be filmed. I never pressured him to be on the show. Otro de los bombazos, sobre todo por haber conseguido dicha hazaña, fue la de mantener su embarazo en el anonimato, y Andy le preguntó por qué. Las razones que dio la madre primeriza fueron que al haber hecho su vida tan pública desde siempre, prefirió mantener esa parte en secreto al haber sido tan joven por tomar dicha decisión, y supongo que precipitada también, esto lo digo yo, pues tenía muy claro, pero que suponía que lo suyo es mantenerse en calma y que lo transmitiera al bebé. Tanto es así que piensa que parece que Stormi es lo que refleja hoy en día, esa calma y tranquilidad de haber estado su hermana en paz durante el embarazo. ¿Y qué le pareció? The best decision. Kim tuvo la oportunidad de contar su experiencia en referente a este tema, de cómo tuvo que vivir con los paparazzi encima, que incluso llegaron a colisionar con ella alguna vez. Y le parece que tomó la mejor decisión también por pensar en su protección y en disfrutar de ese momento en privado. How did you hide? You just stayed behind the gate and didn't go out, or what? Y dijo que la tocó quedarse en casa y salir por el vecindario, que tenía helicópteros sobrevolando por su casa a diario, que pensaban a veces que llegaba una cuna y a lo mejor era un mueble enano, así que decidió mejor ni salir. Todo esto bajo la atenta mirada seria de sus hermanas, que creo que esas miradas se han mantenido a lo largo de todas las preguntas en general, ¿no? Sobre todas, que yo creo que merecen un especial, ¿no? Solo las caras y expresiones que se han visto. Y ya para rematar la entrevista le preguntó si tenía en proyecto casarse, y bajo la atenta mirada de ilusión de su madre, esperando a ver qué decía, ella dijo que de momento no, pero que quizá algún día. Kourtney Kardashian. Como no, la relación más expuesta en el programa no podía quedarse sin un especial en preguntas que todos nos hicimos a inicios de la última temporada. Y que aquí os dejo arriba el enlace a otro de mis vídeos donde os hablo de ello, por si no lo has visto y te apetece. Y dentro de las preguntas de categoría del público se encuentra esta que fue directa a Disick. ¿Crees que tendrías una oportunidad con Kourtney de haberte mantenido sobrio? Yes. Do you? Yeah, probably. Sorry, this is just so deep. It is deep. This is really deep. I came out here to get it deep. I know. It's true. Y otra inquietud, con la que yo personalmente no contaba, la verdad, será porque es algo tan privado y personal o que no le presto atención a ello, quizás. Pero es que si en estos 5 años atrás, en los que han estado viajando juntos y demás, que si no han llegado a dormir o a acostarse más bien juntos, que si quieren hacer creer que no ha sido así. A lo que Kourtney, entre las risas de la familia y su cara de oh my god, supongo que pensando similar a mí, y además, si es tu vida, cuentas con un ex y el que encima a su vez es el padre de tus hijos, sabes que esta opción pues es viable. Kourtney dijo que la gente no se lo quiere creer. But we have not
For real, you have not. For real. How annoying. Así que no había mejor oportunidad de preguntar sobre la relación que mantienen actualmente y Courtney dijo que son amigos, que son padres. Scott dijo que eran familia y siempre lo serán, mirándola con una intensidad porque nunca se sabe las vueltas que da la vida. Y os prometo que escribiendo estas líneas mientras voy viendo las escenas se me ha hecho hasta un pequeño nudo en la garganta, porque es verdad que es emotivo ver que dicha relación haya quedado finalmente en esto, en el fin al igual que el del programa. To the best family in the entire world, that I wouldn't want to do this with anybody else. I love you guys. Pero para cortar el momentazo lover, Andy soltó la pregunta a Kurt de que entre el abuso de sustancias y las infidelidades del querido ex, ¿cuál fue el detonante para la decisión de romper con él? Por lo que con una pregunta así, desde luego que las ilusiones de retorno se esfuman enseguida, mucho más rápido que Kurt contestando. I mean, the infidelity was like, I only knew about it at the end. And then, so I think the substance abuse was the... A lo que ella dijo que las infidelidades fueron descubiertas prácticamente al final de la relación, pero que definitivamente su adicción fue la razón que tuvo más peso. Cuando le tocó el turno a Scott, le preguntó si la monogamia era algo a lo que aspiraba y dijo que sí, ahora. Que no quería usar de excusa su comportamiento, pero que era joven y que quizá vio normal tener estas acciones con todo lo relacionado al estilo de vida que llevaba por entonces. En ese momento, Chris le preguntó qué edad tenía al comenzar a rodar con el programa, y este dijo que 23, como Kylie entonces. Ella, como tiene hijas con la que ir comparando por diferentes edades, y en ese justo instante, que le pilló un poco desprevenido, le soltó Cohen rápidamente que si se enfadaba mucho con Courtney por estar con otros tipos, y este dijo... Me? Yeah. No. No? No. I just wanna kill him. In this. Pero ya contestando en serio, dijo que él estaba allí para ayudarla. En cuanto a la parte en que le preguntan que si da la bendición a Travis, él dijo que sí, bajo la atenta mirada de la madre de sus hijos. Sobre la visión de Courtney y sobre su paso por el programa, sacó en positivo el tener la oportunidad de tener push y poder trabajar lo que le gusta junto a sus amigas. Y sobre la pelea hostia limpia con Kim, Chloe y Kendall opinaron como testigos diciendo que ellas pensaban al principio que estaban bromeando, que de hecho había ese día un representante del programa en el set y que se quedaron como... o sea, que no sabía muy bien qué pensar. Kim Kardashian. La protagonista del reality, al menos en sus inicios, se ha convertido de ser aquella de quien se destapó un vídeo sexual a intentar convertirse en abogada. Por lo que Cohen la preguntó acerca de su transformación, si había sido aconsejada de algún modo. Y Kim dijo que se sentía que podía hacer cualquier cosa que se planteara y que le pareció gracioso cuando estuvo en la Casa Blanca y pensó, oh my god, acabo de subir una foto mía en Instagram en bikini, pero claro, que no pretende ser esa madre que avergüenza a sus hijos en el colegio a medida que se vayan haciendo mayores. Pero que para ella era muy liberador pensar, mírate, tienes 40 años y estás estudiando en bikini sin ningún problema y haciendo cuanto te apetece. Para ella sin duda es liberador, pero que existen límites. Así que Andy preguntó al respecto si tenían pensado cambiar estas prácticas en algún momento o pretenden seguir en esta línea, ¿no? De subir fotos suyas en las redes, así, en bikini. A lo que Chloe dijo que hacían realmente lo que las apetecía y que las hiciera sentirse cómodas, pero que a veces lo comparten para ver las opiniones en un grupo de chat o si es adecuado compartirlas o no. Como no pudo faltar la pregunta sobre el vídeo sexual de Kim, y ella dijo al respecto que afortunadamente habían pasado tantos años y otras muchas cosas positivas en su vida que han conseguido borrarlo. Aunque es algo con lo que tiene que vivir para el resto de su vida, que siempre está sobre su cabeza. Something that I have to live with for the rest of my life. That is something that's like being held over my head. Y que piensa que, bueno, que todo pasa por algo y que siempre que ha habido algún escándalo de este tipo, pues que ella se dice a sí misma, voy a respirar, vamos a tomar con calma esto y bueno, pues todo fallo también te puede llevar a un aprendizaje. Por supuesto, hubo preguntas sobre Kanye West. Una de ellas es que al principio eran amigos y que cuando se dio cuenta de que estaba enamorada de él. Y ella dijo que cuando pasaron 6 meses después del divorcio de Chris Humphries. Dijo que honestamente no es algo que lo haría en televisión,
pero que no hubo un detonante específico, sino más bien diferencias de opiniones en algunos asuntos. Y en referencia a los ligues de los que hemos hablado desde su separación, como el vídeo que subí de ella, que os lo dejo aquí arriba también, le preguntó directamente sobre Van Jones y Maluma, y Kim dijo: Van texted me and was like, this rumor has gotten me so many dates and I'm so grateful. So I Rumors owe you. that you're dating Maluma? No. I'm not dating either one. Not Van Jones, not Maluma. I've known him. I've seen him a few times. Always in Miami. Such a nice guy. So nice. Muchas gracias por estar ahí, por apoyarme, por darle like, pero sobre todo de pasar un buen ratito, que es para lo que venimos aquí. Hasta otra, mi amigo o amiga cibernauta.